Muy buenas a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Aquí estoy con mi Biblia también y obviamente que ya voy a ir diciendo por si a alguno no le gusta que puede salir ya del video. También estoy con el libro de Moisés de la Perla de Gran Precio para apoyar también las escrituras bíblicas y poder tener un pantallazo general de los hechos de Génesis, ya que recordemos que Génesis tiene muchos relatos pero tiene muy poca doctrina en cuanto a lo que realmente pasaba. Podemos guiarnos de una manera muy superficial sobre la historia de la humanidad y es por eso que no se toma muy en serio muchas veces, ya que carece de muchos relatos en el libro de Génesis, pero por fortuna tenemos estos libros que también fueron escritos por los profetas antiguos y podemos de una manera entender mejor los acontecimientos del pasado. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que habíamos quedado del Génesis 4, del 16 en adelante. No voy a leerlo como siempre digo, sino que quizá algunos versículos, pero más bien voy a hablarlos y explicarlos para que se puedan entender mejor y no aburrir tanto leyendo. Bueno, vamos a hablar entonces a partir de Génesis 4, 16 y vamos a ver si podemos tocar un poco del capítulo 5 también de Génesis. Bien, Génesis 4:16 entonces dice, salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enod al oriente de Edén. Conoció a su esposa, la cual dio a luz a Enoc y edificó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Muy bien, entonces, bueno, podés ver el resumen anterior, el análisis anterior, lo voy a dejar por acá para que lo puedas ver, que estuvimos hablando sobre Caín, las combinaciones secretas que éste hizo, confabulando en contra de su hermano, explicando que este hombre quería las posesiones de su hermano, quedarse con todo su ganado y todas sus pertenencias para aumentar en riquezas. Habíamos visto que según el libro de Moisés había hecho un pacto a la manera de Satanás y con él mismo para poder lograr esto. Entonces Satanás lo entregó en sus manos y él aprovechó y lo mató para quedarse con todo. Jehová Dios se enojó con él, sabiendo que esto no fue un accidente, sino que fue todo muy planeado, un asesinato muy planeado, y lo exilió, lo mandó que se fuera lejos de su pueblo, por lo cual también para que otros, porque recordemos, ¿no?, que Adán tenía muchos hijos ya cuando Caín y Abel habían nacido, entonces no es que estaban ellos dos únicamente como hijos de Adán en la tierra, por lo cual habiendo muchas personas y quizá muchos pequeños pueblos, porque recordemos que en el libro de Moisés nos cuenta que se separaban en familia, iban formando sus clanes o sus pueblos. Caín tuvo miedo de que cuando fuera desterrado, sabiendo que él era un hombre malo, que las personas ya sabían su fama, y viendo que éste estaba solo y sin poder, tenía miedo que lo mataran. Entonces Dios puso una marca, un cambio físico sobre Caín, que hay muchas especulaciones sobre el mismo. Yo en este análisis bíblico no voy a tocarlo, pero sí quizá pueda dejarlo aquí arriba enlazado algún video que he hecho en el pasado que habla sobre el tema, en el cual Caín tuvo un cambio aparente físico, por el cual cualquier persona que lo viese podría evadirlo, evitarlo y no matarlo y no hacerle mal y dejar que Caín continúe con su vida. Bueno, entonces vamos a ver también que Caín, como dice aquí en el Génesis, forma una ciudad, quizá una de las primeras civilizaciones. No digo la primera porque ya obviamente había un orden de ciudad, obviamente ordenado con una organización muy diferente a la ciudad de Caín. Caín se cree que fue quien estableció el primer orden piramidal. ¿Qué es un orden piramidal? Vos que estás escuchando podés pensar, vas a hablar de conspiración, de bla, bla, bla. No, nada que ver. En realidad un poco tiene que ver, pero no ese tipo de conspiraciones como las que hay en internet, ¿no? El orden piramidal es simplemente esto. La base es el pueblo que sostiene el resto de la pirámide. Tanto la base obrera, o sea, el trabajador, como esclavos también, son quienes a través de tributos e impuestos van a sostener a los monarcas, a los líderes, a los reyes o como quieran llamarle. La ciudad de Caín se estableció de esa manera. Fue la primera quizá en ser tan organizada, porque ya habíamos visto que había maldad entre las personas, pero no sabemos si había un orden tan estructurado como la ciudad que Caín estaba formando. ¿Por qué digo esto y en qué me baso con esto de la ciudad y de este orden formado de un orden piramidal, digamos? Por lo que dice más adelante en el Génesis, dice... Y Enoc, Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Y Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehulalel, Mehulalel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos esposas, dice. El nombre de una era Ada y el nombre de otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el que fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal,
el que fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de metal, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Aquí cuando está diciendo engendró a Tubal-Caín, padre, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar a Tubal-Caín como ejemplo, padre de todos los que, dice artífices de toda obra de bronce y de hierro, no quiere decir, digamos, literalmente que todos sus hijos, o todos los que fabricaban herramientas o hacían cosas de metal eran hijos de Tubal-Caín, sino que es un simbolismo que quiere decir que Tubal-Caín estaba a cargo de toda la metalurgia del lugar. Vamos a decirlo así, él tenía el monopolio, ¿no?, de la metalurgia, era de quien dependían los trabajadores que fabricaban que hacían las cosas de metal, tanto las armas de guerra como las armaduras, como no sé, muchas cosas que ellos podrían utilizar, porque recordemos, muchas veces pensamos que estos hombres eran primitivos, que vivían en cuevas y nada más lejos de la verdad. Recordemos que Adán y Eva eran iguales que nosotros, tenían posiblemente nuestra misma inteligencia, podían sus hijos y quizás ellos descubrir cosas que nuestros antepasados descubrieron. Recordemos que toda nuestra tecnología está basada en casi 250 años, como máximo, perdón, 150 años vamos a decir, es que nuestro mundo tiene tecnología avanzada, porque tecnología es simplemente un martillo, ¿no? Pero electricidad, no sé, computadoras, todas estas cosas, en la historia de la humanidad es un periodo muy corto. Y aquí ya habían pasado muchos siglos, ¿no? O sea que el ser humano tuvo tiempo en esa época también de darse cuenta que podría manipular los elementos y forjarlos y hacer cosas a su conveniencia. Por lo cual no era de esperarse que ya conocieran la rueda, obviamente, no como la historia lo cuenta, ¿no? Que ya conocían el arado y quizá otras formas de herramientas un poco más avanzadas también. No lo digo como sí o sí tiene que haber acontecido, pero hay una probabilidad, ya que el hombre no es que evolucionó y su cerebro fue cambiando y fue entendiendo, no, sino que siempre fue igual. Si nosotros hoy en día somos capaces de crear cosas, libros, etcétera, ellos también podían hacerlo en el pasado. De hecho, ellos usaban libros también, como lo cuentan en el libro de Moisés. Ellos tenían un lenguaje puro también. El idioma todavía no había sido corrompido ni cambiado. Ellos hablaban en el idioma de Adán o adámico, el cual era el mismo idioma que Adán y Eva hablaban con Dios en el jardín de Edén. Bueno, muy bien, entonces, viendo que ellos, o sea, la simiente de Caín, sus descendientes, habían comenzado una primera civilización piramidal, como podía haber sido la civilización egipcia quizá, o la sumeria también, los babilonios, los acadios, quizá una civilización semejante a ellos. Bueno, empezaron a comercializar, quizá tenían esclavos también. Comenzaron a monopolizar las cosas, como dice aquí, habían algunos que eran padre o se encargaban de controlar todo aquello que tenía que ver con el ganado, con las tiendas, con las cosas de la casa, ¿no?, del hogar de la época. Se habían comenzado a formar esos pequeños negocios entonces de ciudad típica, ¿no?, una ciudad como conocemos y como las que tenemos hoy en día, que vamos a ver quizá en otro video, que las ciudades hechas por los santos de Dios, por Adán, por los demás profetas, eran distintas, no tenían un orden, digamos, piramidal, no habían líderes como tal, no había política, no sé cómo decirlo, no había un Estado que regulaba todo, que controlaba la vida de las personas, sino que se regían por los mandatos de Dios. Y bueno, cada uno se ayudaba y cada uno preveía y hacía todo lo necesario por su familia, viviendo así una comunidad sin problemas, en donde todos cooperaban para ir creciendo. Es muy distinta a las ciudades que nosotros tenemos hoy en día, en donde lo que hace que todo funcione es el dinero. Probablemente en la civilización de Caín fue que comenzaron a usar los estilos de trueque y dinero, en donde comienzan a importar más estas cosas, o sea, quien tiene más dinero es quien vale más en la sociedad, etcétera, ¿no? Fue ahí donde comenzaron todos estos pequeños problemas políticos que nosotros aún acarreamos hoy. Y bueno, en la Biblia en Génesis cuenta sobre Lamec, que dice que este Lamec mató a alguien y que fue 70 veces maldito más que Caín. Y no entendemos por qué, simplemente por matar, puede ser, matar es muy malo, pero vamos a ver en el libro de Moisés lo que explica sobre esto. Y bueno, y en Moisés 5:49 dice, porque Lamec había hecho un convenio con Satanás a la manera de Caín. O sea, este Lamec también estaba en las combinaciones secretas que Caín había organizado para obtener riquezas, ¿no?
por las cuales ellos robaban, mataban, asesinaban, hacían fraude con tal de crecer económicamente y en poder. Lamec también estaba en eso. Y dice, por lo que también él llegó a ser un maestro Mahán, dueño del gran secreto que Satanás administró a Caín e Irad, hijo de Enoc, habiendo descubierto el secreto de ellos, empezó a divulgarlo entre los hijos de Adán. Por lo que Lamec se llenó de ira y lo mató, no como Caín a su hermano Abel, con el fin de obtener lucro, sino por causa del juramento. Bueno, aquí aconteció algo muy grave. Bueno, Irad había descubierto este secreto que estos hombres estaban haciendo y comenzó a divulgarlo entre los hijos de Adán, o sea, entre aquellas personas que eran justas, ¿no? Entre los sacerdotes, entre los seguidores de Dios. Y obviamente que no era bien visto por ellos todas estas matufias, esas cosas malas que ellos hacían. Entonces Enoc se enojó y mató a Irad por haber revelado el secreto, porque recuerden que Satanás los hacía juramentar. Quien revelaba esas combinaciones secretas, esos secretos, iba a ser asesinado. No podían contarlo y no podían hablarlo a no ser a ese grupo selecto que estaba ahí compactado, ¿no? No podía salir eso para afuera, nadie podía entender ni percibir que estas cosas acontecían. Entonces por causa de esto mató a Irad y es por eso que Dios lo maldijo 70 veces más que a Caín, porque no fue simplemente por quedarse con las pertenencias de Irad, sino que fue solamente porque reveló el secreto, ¿no? Bueno, entonces con esto fue muy trágico como podemos ver la muerte de Abel. Abel era un siervo muy importante, era un hombre justo, que se entiende también que Jesucristo iba a ser de la descendencia de Abel y no de Set, ya que Set vino en lugar de Abel, como lo dice en las Escrituras, ¿no? En el Génesis. Tenemos que entender lo siguiente, que Adán y Eva tenían muchos hijos, no es que por haber muerto Abel quedaron con solo un hijo y por eso Dios les mandó a Set, no, sino que es por el linaje divino que iba a nacer Jesucristo. Vamos a decirlo divino entre comillas, eran personas, pero un linaje escogido, por así decirlo, de quien descendió Set, descendió después Sem, después Abraham, Isaac, Jacob, así hasta Jesucristo, ¿no? Entonces es por eso que dice que por eso dice que Set vino en lugar de Abel, ¿no? Obviamente por algo Satanás quería que mataran a Abel, ¿no? Porque había entendido quizá que a través de Abel iban a ser el Mesías, o a través de su descendencia, y es por eso que también fue muy penalizada la muerte de este hombre, y obviamente que se mandó a Set en lugar de Abel para que pueda ser la simiente prometida a través de este hijo de Adán. Y bueno, entonces dice, y Adán conoció de nuevo a su esposa, la cual dio a luz a un hijo, y le dio el nombre de Set. Y Adán glorificó el nombre de Dios porque dijo, Dios me ha designado otra descendencia en vez de Abel, a quien Caín mató. Ahí lo explica todo, ¿no? Y bueno, y algo que quiero destacar del libro de Moisés también es que cuenta que ellos llevaban registros de todo lo que acontecía, un libro de memorias, según dice, el cual era escrito en el idioma de Adán, como dije anteriormente, un idioma perfecto, sin ningún tipo de corrupción, como nuestros idiomas de hoy en día, ¿no? Que son todos una mezcla y no son idiomas perfectos. Este era un idioma de lenguaje perfecto, el mismo idioma se cree que habla el propio Dios, que no es el hebreo, ni el inglés, ni ninguno de estos idiomas que muchos andan diciendo por ahí, ¿no? Muchas personas creen que el hebreo es el idioma perfecto, pero el hebreo también es una lengua corrompida y mezclada. No está sobre la tierra este idioma, el cual es el idioma adámico, que de hecho algo que es muy interesante y una curiosidad es que a Dios en este idioma se lo conocía como Ahman, o mejor dicho, varón de santidad. Al parecer Adán y su simiente, los justos, no lo llamaban de Dios como lo llamamos hoy en día, ¿no? Porque Dios es como muy, muy lejano, ¿no? Ellos lo llamaban varón de santidad, lo cual muestra que Dios es un ser perfecto, santo, y a la vez es a semejanza de Adán, o sea, el hombre, mejor dicho, es a semejanza de Dios, por eso se lo dice varón, ¿no? Jesucristo mismo se decía a sí mismo el Hijo del Hombre, refiriéndose a Dios, porque Dios es un hombre exaltado, es un ser perfecto, pero su apariencia es de hombre, ¿no? Como sabemos que el hombre fue imagen y semejanza de Dios, y Jesucristo mismo decía, yo soy el Hijo del Hombre, refiriéndose a él también posiblemente como el varón de santidad. Bueno, también curiosidades que podemos aprender es que también se les dio el sacerdocio a estos hombres justos, a la simiente de Adán, primero Adán y después él fue pasando por la imposición de manos este sacerdocio. El sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para actuar en su nombre. Con ese sacerdocio fue con que el propio Jehová creó el universo, por lo cual a través de ese sacerdocio
se puede mandar, como hizo Moisés también, a las aguas y estas obedecen, se puede curar enfermedades, etcétera, y todas las cosas que podemos ver escritas en el Nuevo Testamento que Jesucristo hizo también. Todo esto es posible a través de este sacerdocio que Adán poseía y también sus hijos justos, ¿no? Que de hecho en la Biblia da una genealogía de estos hombres, que la voy a tocar un poquito para tener más en claro el tema. Que por ejemplo en Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, o sea, es el libro que ellos llevaban, uno de los tantos registros que Adán y su familia llevaban, ¿no? En idioma perfecto. Dice, el día en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre, el nombre de ellos Adán, en el día que fueron creados. Entonces comienza a decir toda la genealogía de Adán. Obviamente que no están escritos todos sus hijos aquí, sino aquellos justos que de alguna manera pasaron a ser parte de este libro, probablemente sumos sacerdotes fieles, según el orden del Hijo de Dios, que así se llamaba este sacerdocio mayor. El mismo sacerdocio que después tuvo Melquisedec, Abraham, por ejemplo, también. Y bueno, eran seguidores de Dios y enseñaban y predicaban su evangelio. También ellos fueron bautizados y ellos también bautizaban a las personas. Es algo que en la Biblia no está muy claro en ninguna parte del Antiguo Testamento sobre el bautismo. O sea, no está escrito bautismo en muchos lugares, pero sí nos da a entender que cuando descienden a las aguas o cosas así, estas personas eran bautizadas. Realmente el bautismo se planificó desde antes de la fundación del mundo como una ordenanza salvatoria en el tema en que nosotros aceptamos seguir a Dios bautizándonos. No es como quien vaya y ponga una firma, sí sigo a Dios, ¿no? El bautismo viene a hacer eso. Aparte de todo el simbolismo que tiene ser sepultado en el agua, salir del agua que representa nuestra muerte mundana, nuestra muerte en el hombre natural y una nueva vida espiritual, tiene todos esos simbolismos, ¿no? Que es muy importante y tiene que ser realizada esta ordenanza del bautismo por un sacerdote, por alguien que tenga esta autoridad de Dios que ya he descrito anteriormente. Bueno, hasta aquí llegó el análisis de hoy y el estudio. Espero que te haya gustado. Te invito a dejar comentarios y a compartir este video. Podés sugerir algunas cosas también en los comentarios. Podés decirme qué te pareció. Si querés agregar alguna cosa también, bienvenido sea. Como digo siempre, siempre y cuando con respeto. Y bueno, nos vemos la semana que viene en otro análisis. Desde ya, muchas gracias.